A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace que un lugar sea, bueno, lo que es? Hoy vamos a meternos en la historia de Becar para encontrar la respuesta. Es un viaje que nos va a llevar desde sus campos cuando ni siquiera tenían nombre hasta la ciudad vibrante que es hoy, para descubrir cómo la tierra, el tren y el esfuerzo de miles de personas forjaron su identidad única. Entonces, ¿qué define la identidad de un lugar? ¿Será la tierra misma? ¿La industria que la transformó por completo? ¿O la gente que llegó y la hizo suya? Para Becar, la respuesta es una mezcla fascinante de todo eso. Su historia, como vamos a ver, está hecha de barro, de ladrillos y sobre todo de sueños. Bueno, nuestro viaje arranca mucho, pero mucho antes de que existiera el nombre Becar. Hay que imaginarse una tierra fértil con ondulaciones, sin una sola calle ni casa, solo un paisaje esperando que alguien, en algún momento, comenzara a escribir su historia. Y miren que esta tierra tiene una historia larguísima. Primero, hace unos 8000 años fue territorio de cazadores. Después fue el hogar de tribus que ya sembraban la tierra, que cultivaban maíz. Claro, todo cambió en 1580, cuando Juan de Garay repartió estas tierras entre los primeros colonos, y varios siglos después se convirtió en el lugar de descanso, de veraneo, para las familias más ricas de Buenos Aires. Estas tierras no eran cualquier cosa, ¿eh? Tenían un nombre y un propósito clarísimo: chacras de pan llevar. No eran simples parcelas, eran literalmente el granero de la Buenos Aires que recién nacía. Su única misión era producir el alimento para la ciudad, un destino que marcó este suelo durante siglos. Y de repente, todo cambió. A finales del siglo XIX, llegaron dos motores de progreso que iban a transformar este paisaje rural para siempre. Por un lado, el acero del ferrocarril, y por otro, el fuego de los hornos de ladrillo. El impacto del tren fue total. Becar pasó de ser un conjunto de quintas aisladas conectadas por caminos de tierra a ser un punto clave, un lugar accesible. El tren no solo trajo gente, abrió la puerta a una industria que iba a cambiar el paisaje para siempre. Y así, casi de la nada, nació un pueblo. Todo empezó con la idea de un vecino, Adam Mann, que donó el dinero para una simple parada. 2 años después, en 1913, esa parada se convirtió en una estación oficial con el nombre de otro benefactor, Cosme Becar. Y la placa de 1927 fue como el sello final, ¿no? Un centro físico y simbólico para la comunidad que empezaba a crecer a su alrededor. A ver, si el tren fue el sistema circulatorio, los ladrillos fueron los músculos. La llegada del ferrocarril hizo posible explotar la riqueza del suelo de una forma totalmente nueva. La tierra que antes daba trigo, ahora se iba a convertir en la materia prima para construir la gran ciudad. Y la explosión fue inmediata. La zona se llenó de hornos, de chimeneas humeantes. Nombres como Ciapezzoni y Martinelli se convirtieron en una especie de varones de ladrillo. De hecho, el ladrillo era tan, pero tan fundamental que pasaba algo increíble. En los años 20, se compraba un terreno y te incluían 10,000 ladrillos para que construyeras tu casa. Imagínense. Pero claro, la tierra y la industria son solo una parte de la historia. El verdadero corazón de Becar fue moldeado por las manos y los sueños de miles y miles de inmigrantes que llegaron hasta acá buscando un nuevo comienzo. Para entender la escala de lo que estamos hablando, solo hay que ver los números. Miren el salto que hay entre décadas. Es una ola humana gigantesca, llegando a la Argentina, y muchísimos de ellos se convirtieron en la fuerza de trabajo que levantó las quintas y los hornos de Becar. Y dentro de esa ola migratoria había una nacionalidad que era claramente dominante. La presencia italiana fue abrumadora, más del 60%. Su cultura, su comida, su forma de trabajar, hasta su acento, todo eso dejó una marca imborrable en el alma de Becar. Pero, ¿por qué venían? Andrés Parodi, que es descendiente de aquellos pioneros, lo resume perfecto. Venían atraídos por el porvenir. No era una aventura, era más bien una huida de la pobreza, con la esperanza puesta en construir un futuro en una tierra de promesas. La vida del Quintero era pura resiliencia, un trabajo de sol a sol, donde todo se hacía en casa, luchando contra el barro, las plagas de langostas, los mosquitos. Pero el verdadero centro de todo era la cocina. Ahí es donde la familia se reunía, donde se compartía la comida y donde se tejían los lazos de la comunidad. Nada nos transporta a esa época como el recuerdo de una niña. María Juana Isabel Sardi contó esto sobre cómo era ir a la escuela. Cuando me tocaba caminar era pesado, había que cruzar unos cuantos alambrados. Paremos un segundo a pensar en esa escena. Esa era la realidad del día a día. Entonces, ¿qué queda de todo esto? ¿Cómo se unen la tierra, el tren y la gente para crear un legado que, de alguna forma, llega hasta nuestros días?
Al final, la identidad de Becar no es una sola cosa, es esta fusión perfecta. La tierra fértil que lo empezó todo, el tren que lo conectó con el mundo, los ladrillos que le dieron una nueva forma y por encima de todo el espíritu de esos inmigrantes que le dieron un alma. Y esta historia sigue viva. Tan viva que en 1997 fueron los propios vecinos quienes decidieron protegerla. Crearon un instituto para investigar y difundir su pasado. Esa es la prueba de un orgullo profundo por las raíces y un compromiso con la memoria. El lema que eligieron para ese instituto lo dice todo. Preservar el pasado es iluminar el porvenir. Es una lección increíble que nos recuerda que entender de dónde venimos es la única forma de saber bien hacia dónde vamos. La historia de Becar es única, por supuesto, pero no es la única. Cada pueblo, cada barrio, tiene sus propias historias de tierra, de progreso y de gente que están ahí esperando ser contadas. Este recorrido nos deja con una pregunta. ¿Cuáles son esas historias que definen nuestro propio lugar en el mundo